el espíritu de esclavitud versus o contra el espíritu de libertad o espíritu de conquista. Cuando digo contra me refiero a, es como poner en la balanza, ¿no? El espíritu de esclavitud contra el espíritu de libertad o de conquista. ¿Cuál le gustaría a usted? ¿El de esclavitud o el de libertad? ¿El de esclavitud o el de conquista? ¿Está seguro usted? ¿Es segura? Bueno, pues de eso vamos a hablar enseguida. Y quiero que leamos 2 versículos de la Escritura para tomarlo como referencia en esta palabra. El primero se encuentra en Números 14, 24. Y dice así la palabra de Dios. Es muy importante que usted ponga mucha atención en este versículo, hermano, porque a veces lo leemos o estamos distraídos. Si usted no capta este mensaje, este versículo, se va a perder en el propósito. Amén. Dice, pero, a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. ¿Quién estaba hablando ahí? Dios estaba hablando ahí y se estaba refiriendo a su siervo Caleb. Cuando dice pero a mi siervo Caleb, eso significa que había otros siervos que no pensaban como él. Y ese pero es bueno, porque generalmente los peros son los malos, ¿no? Aquí el pero es el bueno. O sea, pero a Caleb, a diferencia de los otros, porque no estamos leyendo el pasaje previo, ¿verdad? Vean lo que voy a hacer con él. Amén. Y entonces voy a leer otro versículo, ya este es del Nuevo Testamento, pero para hacer énfasis en lo mismo, está en segundo de Timoteo, o segunda, ¿no? Segunda de Timoteo 1:7. Dice así la palabra, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí están los 2 espíritus. El espíritu por un lado de cobardía y por el otro lado está ¿cuál? El de poder, de amor, de dominio propio, que equivale al espíritu de libertad, al espíritu de conquista. Son los 2 espíritus. Y cuando decimos espíritu, hermano, aquí no estamos refiriendo, nos está refiriendo al tema así de ángeles o cosas por el estilo. Tiene que ver con la actitud, como el espíritu de servicio, por ejemplo, ¿no? Donde usted se decide a servir. A ese espíritu se refiere. Entonces Caleb tuvo un espíritu, una actitud diferente de los otros espías. Ahorita vamos a hablar de esto, ¿verdad? Y para ello, poner un poquito en contexto, porque entiendo que no todos los presentes tienen el conocimiento del pasaje y hace falta, aunque sea de una manera breve, hacer un panorama de contexto. Israel fue, el pueblo de Israel, la nación de Israel, fue incubada en Egipto. No sé si algunos ya saben esto. Ahí entra a Egipto una familia, que es Jacob y sus 12 hijos. Entran ahí, primero entra José, acuérdense, he llevado esclavo ahí a Egipto, y estando él allí, Dios lo lleva en posicionamiento hasta llegar a ser el segundo del faraón, ser el administrador principal, determinar lo que se hacía en Egipto, y él mismo, José, ¿verdad? Después trae a su papá y trae a sus 11 hermanos a vivir a Egipto, porque tenía palancas en Egipto, ¿verdad? Entonces,
ahí se incuba esa nación, comenzando con Jacob y sus 12 hijos. Después de 430 años de permanecer en Egipto, pero se forma una nación que los analistas o los historiadores consideran que eran más o menos los que salieron de Egipto ya a encontrar o a conquistar la tierra de Canaán. Eran alrededor de 600,000 personas, 600,000 personas, nada más contando a los jóvenes de 20 años para arriba y hasta cierta edad, donde todavía podían ser soldados para la guerra, sin contar a los niños, sin contar a las mujeres y sin contar a los ancianos. Y alguien dice, pues, ¿cómo les gustaba hacer menos a los demás? No, simplemente que antes los números contaban en función del poderío militar. Entonces, échele pluma a usted, ¿cuántos más o menos salieron de Egipto, de la esclavitud egipcia? ¿Cuántos iban ahí en ese pueblo que se iba moviendo? 600,000 soldados. Cada uno tenía su esposa, ya son 1,200,000, más todos los niños, si eran buenos para tener niños, pues imagínese usted, ¿no? Y más los ancianos que ya pasaban. Entonces, era una cantidad de millones. Mínimo 2 millones si eran los que salieron de Egipto. Muy bien. Entonces, estando allí en el caminar en Egipto, en estar en Egipto, ¿verdad? No siempre fue bueno. Llegó un momento en que se acabó la palanca de José, murieron, ¿verdad? José y esos faraones, porque son 430 años, es decir, pasaron varias generaciones. Vino otro faraón que no sabía nada de José y empezaron a subyugar a la nación de Israel. Y para irme rápido, llega el momento, ya después de 430 años, ¿verdad? De muchas generaciones que nacían, morían, ¿verdad? El que nacía ahí en Egipto, israelita, pero en Egipto, nacía como esclavo. Crecía, llegaba a la juventud y a darle, a trabajar y a trabajar. Los golpeaban los egipcios, los maltrataban, muchos morían de tanto trabajo, ¿verdad? Ahí nada de que le dio fiebre y denle paracetamol, era denle mejor latigazo para que ahí quede porque ya no nos está sirviendo, ¿verdad? Entonces, imagínate que miraba un niño que nacía ahí en Egipto, israelita que nacía en Egipto. Miraba que a su papá lo golpeaban. Entonces, ¿qué esperaba él cuando crecía? Pues que también a él lo golpearan. Ciertamente, pues comían cosas allí. A lo mejor desayunaban lo mejor que podían y entrarle a trabajo a las 5 o 6 de la mañana. Y sabían que sus espaldas eran para que les dieran golpes. Por no decir que en la cabeza y en otras partes de su cuerpo. Pero ellos se acostumbraron, ¿verdad?, a esta manera de vivir. Llega un momento, ¿verdad?, en que Dios dice, se lo dice a Moisés. Acuérdense usted la historia donde Moisés va caminando, ¿verdad? Ahí donde andaba apacentando las ovejas y se le aparece, una zarza ardiendo, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿qué pasa? Esa zarza era Dios, estaba esperándolo ahí, ¿verdad? Y cuando llega Moisés, hay un diálogo y el Señor le dice, espérate ahí porque quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y entonces Dios empieza a dialogar con Moisés y le dice, Moisés, el clamor de mis hijos, los golpes de mis hijos israelitas por los capataces crueles, ¿verdad?, que están golpeando a mi pueblo, ¿verdad?, ha subido a mi presencia y estoy muy enojado por esta situación. Así que te estoy llamando para que seas libertador de mi pueblo, Israel. Y entonces, hermano, aún con algunas objeciones de Moisés termina aceptando ser el líder de Israel. No quería al principio, ¿no? Soy malo para hablar, soy tartamudo y que no sé cuánta cosa. Finalmente, hermanos, Moisés recibe la asignación y él toma el liderazgo de sacar a Israel de la esclavitud egipcia. Les hago todo esto, hermanos, todo este contexto porque ahorita lo voy a utilizar más adelante, ¿sí? Más adelante. Y hermanos, finalmente,
ya hemos oído hablar de la Pascua varias veces. ¿Se acuerdan de la Pascua? ¿Están siguiendo, hermanos? La Pascua. La primera Pascua, ahí no era la celebración de la Pascua porque más que nada la estaban haciendo por primera vez. Los demás años ya la conmemoraban, la celebraban, pero la primera Pascua fue allí, en el momento en que Dios les dijo, este día, esta noche, van a salir de Egipto. Amén. Y yo voy a actuar para que ustedes puedan salir de Egipto. Amén. Y hermanos, de una manera sobrenatural, de una manera prodigiosa, aún en medio de tantos problemas de un faraón que no quería, y que tiene que venir un montón de plagas, y con todo esto no quería, pero la mano de Dios estaba con ellos. Y ellos finalmente, hermanos, comieron la Pascua y salieron de Egipto. Todo aquel montón de gente, imagínense el alboroto. Es como si todo Hermosillo saliera al desierto. Saliera de Hermosillo, imagínense. ¿Cómo estaría? Imagínense yendo para allá, para la sierra de ¿cómo se llama? De Montezuma, ¿no? ¿Cómo saldría invadido pues todo el territorio? Mucha gente. Y hermanos, el punto aquí es que ellos salieron y fueron libertados. Pero la intención de Dios es que ellos fueran libertados físicamente, pero también mentalmente. Ellos estuvieran conscientes de que el Dios que les dijo, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y van a tener propiedades, van a tener campos agrícolas, y van a tener ciudades grandes, que ustedes ni siquiera las levantaron, pero yo se las voy a entregar. Amén. Y hermanos, y había dentro de la nación, antes de salir, había gente que le creyó a Dios y gente que no le creyó a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya iban, hermanos, camino a Canaán, en el desierto, los que pensaban, los que salieron y fueron libres, porque ya estaban libres, ya nadie les daba chicotazos, pues. Ya nadie los estaba maltratando con palabras hirientes. El líder que llevaban ellos era el hombre más manso de toda la tierra. Un hombre amoroso que aunque Dios más adelante quiso castigar al pueblo, Moisés le paró la ira a Dios. Dijo, no le vas a hacer nada al pueblo. Primero me matas a mí, que toques a uno de estos. Pero te están maltratando. No importa, yo los amo y yo los voy a liderar. ¿Para qué me pusiste? Amén. Ese es el líder que tenían ahora. Sin embargo, hermanos, hubo gente que al ir caminando empezaron a criticar, empezaron a juzgar, empezaron a molestarse, y mejor sería que hubiéramos quedado en Egipto, cuando comíamos ajos, cebollas, pepinos, melones. Eso decían ellos. Pero cuando ellos decían mejor estuviéramos en Egipto, y decían tan buenos que estaban los ajos y las cebollas, pero cómo no decían y tan buenos que estaban los trancazos que me metían y las palabras hirientes y los latigazos y todas las heridas. No decían nada de eso. Pero hermanos, los que le causaron problema a Moisés en su liderazgo y en su caminar por el desierto fueron aquellos personas que aunque fueron libres físicamente, pero no fueron libres en su mente. Y esto, hermanos, aplica a nuestro tiempo, aplica a nuestro tiempo. Y ahorita vamos a ver por qué aplica a nuestro tiempo. Vean ustedes que nuestro espíritu determina lo que somos y lo que hacemos. El espíritu que hay en ti es el que va a determinar qué eres tú y qué estás haciendo tú. Si en tu vida hay un espíritu de libertad, vas a estar convencido del que da las promesas y el que las cumple. Aquí la Biblia menciona principalmente a Moisés, que era el líder, pero también menciona a dos personajes, ¿ya? Que eran Josué y Caleb. Porque cuando se seleccionaron uno de cada tribu para ir a inspeccionar la tierra,
Ellos caminaron, fíjense, caminaron por el desierto aproximadamente 3 meses. Fueron caminando, donde tuvieron un montón de situaciones buenas y malas. Las buenas eran porque Dios estaba con ellos. Las malas eran por causa de aquellos que no habían sido libres en su espíritu, en su mente, en su actitud. No le habían creído a Dios. ¿Ustedes creen que esas personas, cuando el Señor dijo, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel, ellos dijeron, pura mentira eso, pero pues ni modo, vámonos. Pero no creemos que Dios nos va a meter en una tierra. Por eso se querían regresar a Egipto, estando en libertad. Amén. Fíjense, cuando estuvimos nosotros de misioneros en España, hubo una persona, nosotros, mi esposa y yo, íbamos a las prisiones a predicar. Y en la prisión de hombres, a una persona que tenía no sé cuántos años ahí en la prisión, 30 años o 40, de preso allí. Bueno, no en esa prisión, sino que los mandan, los están cambiando en prisiones diferentes del país. Pero le tocó ya su libertad en esa prisión, cuando lo liberaron ya. Y cuando a él lo liberaron, pues todo el mundo le aplaudía ahí en la prisión, ¿verdad? Salió fulanito de tal y va pasando por las celdas, ¿verdad? Le van gritando los presos, pues felicitándolo porque ya va para afuera después de tantos años. ¿Saben lo que hizo este hombre? En la puerta todavía de la prisión, lo tuvieron que sacar a empujones de la prisión. Él decía, esta es mi vida. Yo no me quiero ir de aquí. Si yo salgo allá, ¿qué soy yo afuera allá? No soy nada. Pero él no tenía que quedarse adentro, no tenía derecho de estar dentro de la prisión. Y hacía empujones, lo sacaron de la puerta principal de la prisión. Y todavía no conforme, él dijo, yo no tengo nada que hacer con la sociedad ya. Se hizo una ramadita pegado a la pared de la prisión por fuera y ahí terminó sus días. ¿Se imagina usted? Ese hombre era libre. Sí, físicamente. Afuera era la libertad, de la pared para allá era afuera la cárcel. Pero él se pegó a la pared por fuera porque no lo dejaban estar adentro. Él siguió mentalmente, su espíritu estaba esclavo todavía. ¿Ven? Y yo quiero que se vaya usted preguntando si usted es libre realmente, si su espíritu está libre. Y hermanos, hay una situación que en la conversión se deben de ver en nosotros cambios no solamente externos, sino también internos, en nuestra actitud. A lo mejor alguien, por ejemplo, que se convirtió, que vino al Señor y tal, a lo mejor ya no toma, ¿no? A lo mejor ya no fuma, a lo mejor ya no se prostituye. Pero ¿cómo es su actitud? No se puede, es imposible, los problemas que tengo no se van a resolver. Y entonces hay una esclavitud en su mente. El Señor le dijo, yo los voy a sacar a libertad. Y no solamente los voy a sacar a libertad física, sino que les voy a entregar una tierra. Los voy a poner en un lugar donde yo voy a estar con ustedes y los voy a bendecir una y otra vez. Dice, a donde quiera que fueren, yo iré con ustedes. ¿Tú crees esa palabra o no la crees? Entonces, cuando la creemos, se va a notar. Entonces, por eso digo yo que hay cristianos libres físicamente, pero no en actitud. No un espíritu, ¿verdad?, que le cree a Dios, porque que le cree a Dios se va a notar. Y hermanos, finalmente, ellos, después de 3 meses aproximadamente, tan cercanos a la frontera con Canaán, ¿verdad? Y entonces Dios le dice a Moisés, manda espías a la tierra. Toma uno de cada tribu, porque eran 12 tribus ahí. Acuérdense que a Egipto entró Jacob con sus 12 hijos. Cada hijo representaba una tribu. Después de 430, pues era un gentío. Pero cada uno sabía de qué tribu era. Por ejemplo, ¿de qué tribu es Jesucristo? De Judá. Amén. O sea, él sabía que era de la tribu de Judá. Y si tú vas y le preguntas allá, vas a Israel y le dices a cualquiera israelita que esté allí, oye, ¿de qué tribu eres? Te van a decir, yo soy de la tribu de tal.
Generalmente ahorita pues ya nomás están de la de Judá y de Benjamín. Son las que puedes localizar tú, porque el resto de las 10 tribus se perdieron. ¿Ah? Y hermanos, cuando estaban allí en la frontera, entonces Moisés, obedeciendo a Dios, escoge a uno de cada tribu y los manda a que vayan y entren a Canaán y exploren la tierra. Y entonces Moisés le dice, según la instrucción de Dios, les dice, y cuando entren a la tierra, espías, no crean que iban a que lo recibieran como a un político. No, iban como espías. ¿Y cómo entra un espía? ¿Cómo entra? Ocultándose, que no lo vean, que no lo reconozcan, porque si lo agarraban los cananeos, imagínense, como ceviche, ¿no? Lo hacen trocitos. Tenían que ir, eran personas que pues sabían hacer esto. Y fueron como espías a la tierra. Y le dice Moisés, por instrucción de Dios, van a checar ahí cómo es la tierra. Si es fructífera o si es tierra mala. Y los hombres que están ahí son fuertes o son débiles. Y las ciudades que hay dentro están fortificadas, es decir, tienen murallas o no. Y en fin, una serie de parámetros que iban a checar de la tierra. Ahora yo le pregunto a usted, ¿Dios sabía o no sabía lo que había en la tierra? Y los mandó a eso. Si Dios ya sabía. ¿Cuál era la intención de Dios? Probarlos. Exactamente. Y hermanos, y entonces llegó el momento en que dijo, adelante, ya tenían a los 12 señalados y los metieron a la tierra. Órale, vayan a explorar la tierra. Por 40 días anduvieron ellos recorriendo toda la tierra de Israel. Canaán se llamaba en ese tiempo. Y anduvieron pues 40 días, como mes y medio, en todo lo que es Israel. Y vinieron después de 40 días y trajeron información de lo que vieron allá. Y hermanos, sorprendentemente, 10 trajeron una misma información, pero sorprendentemente, 2 de ellos trajeron una información totalmente distinta de la otra. Y quiero leerles esto porque es interesante. Lo que dijeron, el informe que trajeron los espías con mente de esclavo. ¿Me explico? Los espías con mente de esclavo. Y estos que les voy a decir, estos 10 espías, desde que salieron, desde que salieron de Egipto, ellos fueron libres físicamente, pero su mente ¿estaba libre o no estaba libre? No estaba libre, por eso trajeron ese informe. Entonces cuando uno, hermanos, viene y mi mente es libre en el Señor, mis ojos van a ver diferente a lo que miran el ojo del esclavo. Diferente. Por eso hay cristianos que no entienden a otros cristianos. Estás loco, tú apenas a ti se te ocurre pensar así. En el nombre del Señor yo creo que esto va a pasar. Y lo declaro en el nombre de Jesucristo. Y el otro dice, está más loco que la nada. Esto pasa en este tiempo, hermanos. Así que no nos pongamos a juzgar a los del tiempo aquel, que se sigue repitiendo la historia en este tiempo. Si tú le has dicho loco a un hermano por lo que dijo, pregúntate si estás en lo correcto. Amén. Porque 2 miraron con ojos diferentes que los otros 10. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, y en Cádiz, dice, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Hasta ahí está muy bien. Y este es el fruto de ella. ¿Qué traían? Uvas, granadas, higos. Traían bonitos, gigantes, como para exportación, ¿verdad?
Dice, y aquí empieza el informe de esclavo, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, es decir, los gigantes. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, como grillos, y así les parecíamos a ellos. Ese fue el informe que trajeron. Imagínate. ¿Tú qué informe hubieras traído? Ahora, no se trataba de echar mentiras, pues tampoco. No se trataba de decir, y vimos puros chaparritos ahí que así se caían. No, pues si había gigantes, pues sí había. Pero el tipo de informe, la expectativa con la que estaban dando el informe era negativa, era de decir, nos vemos como grillos, decían ellos mismos. Así les parecíamos a ellas. Ellos se sintieron ridículos, ellos al entrar en la tierra. ¿Cómo vamos a conquistar esto? ¿Sí? Ahora quieren oír el informe de los dos. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué de Nun y Caleb de Jefone, hijos de, que eran los otros dos, dice que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, ¿sí? Rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Amén. Yo me pregunto, hermanos, que mientras aquellos hombres de los 10, los malos espías, miraron a los gigantes y ellos se miraban como grillitos allí y aquellos como gigantes, me imagino que Josué y Caleb decían, ¿dónde será bueno pegarle la pedrada a la frente a este amigo? Para que caiga redondito. Y se emocionaron, así como se emocionó David con Goliat, pues. Amén, hermanos. Le tuvo miedo David a Goliat. ¿De qué espíritu era David? ¿Del esclavo o del conquistador? ¿Había un gigante enfrente? Sí había. Y además aquí David tenía un gigante. Allá ellos tenían un montón de gigantes. En Anac había muchos gigantes. ¿Han visto usted familia de gente muy, muy alta? ¿Le ha tocado a usted ver familias que todos son muy altos? Nadie. ¿Sí, verdad? Entonces, por lo general ahí todos volteando para arriba, todos los hijos grandotes, ¿no? Pues así les tocó a ellos cuando pasaron por la tierra, ¿verdad? Donde había gigantes, imagínense. Pero Josué y Caleb también los vieron. Y entonces estos, cuando vieron a los gigantes, dijeron, o sea que estos son los que van a morir cuando entremos aquí nosotros. A estos nos vamos a descabichar, a todos estos para tomar la tierra nosotros. ¡Qué grande es nuestro Dios! Esa era la mentalidad de ellos. No que no hubiera gigantes. Y seguramente cuando llegaron a las ciudades fortificadas de murallas grandes, ¿qué pensaron? ¿Cómo irá Dios a derribar estas murallas? Me gustaría verlo, porque Dios lo va a hacer. Amén. Ese era el pensamiento, porque ellos dijeron, si Dios dijo que nos va a entregar esta tierra, es que nos las va a entregar. ¿Cómo lo va a hacer? Él sabrá cómo le hace. Esa es la mente de un conquistador. Y hermanos, nosotros como iglesia, tú como padre o madre de familia, ¿cómo es tu espíritu? ¿Cómo es tu actitud? Si le creíste a Dios
Tú vas a actuar como Josué y como Caleb, que no hay imposibles para un hijo de Dios. Pero si hay un espíritu de derrota, un espíritu de esclavo, esto y lo otro, todo va a ser un imposible. Al chaparrito lo vas a ver como gigante, porque así es, hermanos, cuando no tenemos ese espíritu de creerle a Dios lo que Él nos ha prometido. Amén. Entonces, hermano, desde que salieron de Egipto, los 10 espías que después fueron a la tierra, salieron y siguieron siendo esclavos en su mente. Ahora, tú viniste al Señor, te bautizaste y ya eres cristiano, pero yo te veo libre a la vista mía, pero ¿qué hay en tu mente realmente? Que hay un cristiano que siempre se está quejando, siempre está, no, porque no puedo, que no me alcanza, y que sabrá Dios mañana qué irá a pasar, y esto y lo otro, o que critica, que juzga, o que trae puras malas noticias, que los problemas chicos los hace grandes, amedrenta a los pobres hijos ahí. Niños, pues a ver qué va a pasar mañana, si vamos a comer o no, ustedes sabrán, y amenazando a la propia familia, en lugar de estar inspirándolos por lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén, hermanos. Tremendo. Ante el mismo panorama, los 12 espías tuvieron el mismo panorama. Amén. No es que uno fuera a una parte y otros a otra. Todos supieron lo que había en esa tierra. Y ante el mismo panorama, unos tuvieron una actitud y otros tuvieron una actitud muy diferente. Amén. El espíritu de esclavitud dice, no se puede. Y el espíritu libre y conquistador, ¿qué dice? Amén. Lo voy a repetir otra vez. El espíritu del esclavo dice, no se puede. Y el espíritu del conquistador, del libre, del que le cree a Dios, ¿qué dice? Sí se puede. Entonces, hermanos, si usted entiende el sentido de esta predicación, usted tiene que cambiar el chip en su mente. Porque Dios nos llamó a ser verdaderamente libres. Libres no nomás físicamente, sino en nuestra mente. Creerle a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Un cristiano, hermanos, no vive de lo que el entorno le inspira. El Hijo de Dios se basa en las promesas de Dios en su palabra. Y para cada cosa, pero la palabra de Dios dice, oye, pero que fíjate que el año que entra, pero la palabra de Dios dice esto para sus hijos. Y yo soy hijo de Él, así que pues yo no sé. Tú no sé, pero yo sí le creo a Dios. Amén. No es el entorno. Los 10 espías vivían bajo el entorno, pero los 2, ¿de qué se inspiraban? De las promesas de Dios. Si ellos vieron gigantes, dijeron, pues quién sabe cómo le irá a ser Dios, pero Él ya nos prometió y yo le creo a Dios. Ciudades fortificadas, grandes murallas, se dice fácil, pero grandes murallas, grandes murallas, que no eran derribables fácilmente por un ejército. A ver, dígame usted, las murallas de Jericó, ¿la derribaron los israelitas? No. Porque físicamente no se podía con lo que podían hacer ellos. ¿Quién la derribó? Denle unas vueltas allí, ¿eh? Y calladito en la boca, denle vueltas, y otro día otra vuelta, y otra vuelta. Al principio los de Jericó se reían, ¿verdad? Son locos aquí. Pero ya cuando siguieron dando vuelta y de vuelta, y otro día vuelta, y 6 días y vueltas, ya se empezaron a poner nerviosos, ¿no? Porque algo va a pasar aquí. Amén. Y hermanos, Dios viendo la obediencia y la convicción de creerle a Dios. Porque Dios actúa de una manera, hermanos, a veces rara y lógica. Pero el que le cree a Dios ya le empezó a agarrar la onda a Dios. Él actúa de manera extraña, no lógica. Si tú ya tienes 1 año, o 5, o 20, y no le has agarrado el hilo a este asunto, por eso batallas, por eso sufres, por eso te desgastas, por eso te enojas en la vida cristiana, cuando en realidad la debieras de disfrutar. Así que entre más pronto le agarres a esto es mejor, que le creas a Dios, vivas creyendo en sus promesas. Si te sigues basando en las circunstancias, te va a pasar lo de los 10 espías, pues. Traer informes, no, que gigantes, sí había gigantes, pero ¿con qué ojos los estás viendo? Amén.
problemas, es que una enfermedad, un diagnóstico, que el trabajo. ¿Con qué ojos vas a mirar todos esos problemas? ¿Con lo de los 10 o con lo de los 2? Amén. Hermanos, los cristianos que no son libres, dice, al poco tiempo empezaron a añorar Egipto y a quejarse de todo. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Nomás de eso se acordaban. De lo bueno, entre comillas. Pero ¿cómo no se acordaban de los latigazos y de los golpes y de las palabras hirientes? No se acordaban. El que viene a Cristo, hermanos, y empieza a acordarse de las chelas, ¿no? ¿Sí saben que no son las chelas, verdad? O no, nomás yo sé. Y de las promos, ¿no? Y empieza a acordarse, pero no se acuerda de que se dejaba a la familia sin dinero. La pobre esposa esperando hasta las 12 de la noche, llegaba todo cayéndose de borracho ahí, o drogado, ¿verdad? Sucio, sabrá de dónde vendría, enfermo. De eso no se acuerda. Eso es lo que hace creer el diablo que está mejor el mundo, para llevárselo al mundo otra vez. Y hermanos, se querían ir al mundo, se querían ir a Egipto, un montón. Coré era uno de los rebeldes, ¿verdad? Y levantó miles de israelitas en contra de Moisés. ¿Y sabe qué planeó hacer con Moisés? No solamente devolverse a Egipto, que lo mataran a Moisés. Vamos a matar a Moisés y a levantar a otro que sí sirva. Porque nomás no. Y era el hombre más manso de la tierra. No había otro más manso. Porque si alguien sabía quién era el más manso, era Dios. Pero ¿por qué pasaba esto? Porque no había la verdadera libertad en la mente. Amén. ¿Cuántos cristianos añoran la vida pecaminosa? Pero no recuerdan al faraón y a sus capataces, a todos los efectos negativos, a todo lo terrible que el mundo tiene. Y hermanos, ¿sabe qué hacen también los que no tienen libertad y que están a veces caminando en el camino de Dios? Lo mismo que hicieron estos, ¿verdad? Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos o no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Hablaron mal. Y hermanos, ¿saben qué pasó ahí cuando vinieron los 10 espías y hablaron mal? ¿Se acuerdan ustedes que ya dijimos que cuando hablaron muy mal de la tierra, como diciendo, no, vámonos para otra parte, aquí no sirve lo que Dios dijo que servía, no sirve para nada? Entonces el pueblo, que eran miles y miles y miles, se corrió la voz porque como no había micrófonos, como no había WhatsApp, uno le decía al otro y el otro al otro y otro al otro, y había esa habilidad para desparramar una noticia de una manera que nosotros no sabemos. Sabemos de cosas electrónicas, pero no de comunicación de boca a boca. En un momento, en toda la congregación, en todo el pueblo, se sabía que Moisés, que Caleb y que Josué eran como unos impostores, que su liderazgo no servía. Y entonces, ¿sabe qué hicieron? Se pusieron de acuerdo para apedrear a Josué, a Caleb y a Moisés. 3 contra 2 millones. Bueno, con 1 millón, porque los niños no creo que iban a apedrear a Moisés, pero contra 600,000. ¿Quién gana? ¿600,000 o 3? ¿Quién gana? Físicamente, ¿quién gana? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que pasar? Vean lo que dice aquí. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Cómo la ven? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Eso es lo que dijo el Señor. Se apareció el Señor con todo el estrépito que era cuando el Señor se aparecía, como si apareció en el Sinaí, con toda una potencia tremenda, y empezó a manifestarse la gloria del Señor, porque nadie más podía hacerlo. Solamente el cielo, Dios con toda su capacidad, y
y le dice a Moisés, yo los voy a herir y los voy a barrer sobre la faz de la tierra a todos los que dijeron que estuvieron en contra tuya. Dice, y a ti, le dice a Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Amén. ¿Y qué hizo Moisés? Sí, Señor, mátalos a todos para que no me den lata. ¿Eso dijo Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Señor, no les hagas nada, por favor, ¿no? Ahí está el intercesor. Y entonces el Señor aplacó su ira. Y entonces, pero sí se sale el Señor con la suya. Bueno, dice el Señor, pero lo que sí te puedo garantizar es que ninguno de ellos va a entrar a la tierra que yo les prometí. Ninguno. Y entonces el versículo que sigue es el que ya leímos al principio. Y dice el Señor, pero a mi siervo Caleb, ¿de acuerdo? Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. ¿Cuándo entró? Cuando fue de espía a reconocerla, ¿verdad? Dice, lo meteré en la tierra donde entró, dice, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Es muy interesante, hermanos. ¿Cómo lo premia? Claro. Hermanos, esta promesa de parte de Dios está vigente para nosotros hoy. Si tú tienes el espíritu de Caleb, de decir, sí se puede, los gigantes van a ser derribados, las murallas van a ser derribadas por el Dios que nos prometió. Y hermanos, el Señor nos va a meter en la tierra, ya no de Canaán, pues, sino en la tierra que Dios tiene planeada para nosotros ahorita, que es el plan, el proyecto, la bendición. Yo no sé cuál sea, cada uno es diferente. Amén. ¿Qué cosas quiere hacer Dios contigo? ¿O no tienes planes de ningún tipo tú? ¿Quién tiene planes, hermano? Porque si no tienes planes, Dios no te puede ayudar. Si yo voy ahorita a SECOP, no saben qué es SECOP, pero es un organismo de gobierno que apoya para proyectos. ¿Ya? Es un organismo de gobierno, de concertación, de obra pública. Y yo voy con él y dice, ¿sabes qué? Vengo a que me echen la mano, me ayudes. Bueno, ¿y en qué? No, pues no sé yo, pero me gustaría que me ayudara. Pues ¿en qué me va a ayudar? Si no haces proyecto, Dios no te puede ayudar. Pero si tú tienes un proyecto familiar, personal, de aspiraciones, del tipo que sea, familiares o ministeriales, ¿te va a ayudar Dios o no te va a ayudar? ¿Sí o no? Se me hace que vamos a revisar el proyecto con cada uno. Me da la impresión de que hacen falta 2, 3 que hagan su proyecto. Porque entonces no tienen un Canaán a donde Dios los va a meter, pues. Pueden pasar 40 años en un desierto y no pasa nada. Algunos estaban con 40 años y como esperando jubilarse ahí, bueno, ya eran 40, ya estaban jubilados, ¿verdad? A los 3 meses, hermanos, fíjense bien lo que les voy a decir. Llegaron de Egipto a Canaán, 3 meses. Pero como vinieron los informes negativos, ¿qué informe creen ustedes que permeó en toda la nación de Israel, que estaba asentada en el desierto todavía? El informe malo de los espías, esclavos todavía, en su mente, o el de los dos. ¿Cuál fue el que prevaleció? El de los malos. Y hermanos, es muy delicado que usted malinforme, que usted dé una opinión negativa con su familia, con la iglesia, porque ese es el que tiende a prevalecer. En su casa usted habla mal, usted es pesimista. Sus hijos van a oír lo que usted está diciendo y le van a creer a usted, aunque sea un informe malo. Y por más que Josué y Caleb rasgaron sus vestidos y gritaron y no, que sí podemos, y que dijeron su versión como ellos lo vieron, prevaleció el de los malos. Amén. Y entonces eso lo llevó a estar 40 años más, 39 años, 9 meses, dando vuelta en el desierto, queriendo llegar a Canaán y no llega a ninguna parte, porque con un mal informe, ¿a dónde llega usted? A ninguna parte. A ninguna parte. ¿Sabe por qué duraron 40 años en el desierto, hermanos? ¿Saben por qué? Por el mal informe,
Pero también Dios estaba esperando a que se murieran los pesimistas. Por eso. Estaba desesperado el Señor porque se moría el último. Como Él no lo iba a matar, porque ya había prometido que no lo iba a hacer. En cuanto están terminando el funeral del último pesimista, ¿verdad? Que está listo para entrar a Canaán. Ahí estaba. Muere Moisés en la montaña y el Señor levanta a Josué junto con Caleb, pero Josué iba a ser el líder ahora. Y están listos para entrar, hermanos, ahí en la frontera de Canaán. Y si usted miraba, pudo ver el ejército que estaba ahí para entrar a Canaán. No había ni uno de aquellos que habían renegado contra Josué y Caleb del buen informe. Bueno, y usted preguntaba si estaban muertos todos, ¿quiénes estaban en la frontera entonces? Eran puros que habían nacido después y que habían sido discipulados por Josué y por Caleb. Amén, una nueva generación. Y hermanos, no nomás eran puros chavalos nuevos que habían nacido, estaba también Josué y Caleb de ochentañeros, pero bien puestos para pelear por la tierra. Me costó 40 años todavía venir a conquistar la tierra que yo ya la hubiera conquistado hace mucho con la ayuda de Dios. Pero por esos tremendos que me echaron a perder el mandado, ¿verdad? Ahora estoy aquí de 80 en lugar de 40. Pero hermanos, todavía Caleb dice, denme aquel monte. Amén. Tremendo. Hebrón, ese monte de gigantes donde están los de Anac. Yo me lo voy a echar a todos, ¿verdad? El hombre más viejo ahí, Caleb. Amén. Pero ¿qué dijo el Señor? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Hermanos, ¿cuántos quieren el espíritu de Caleb? ¿Se puede en Cristo o no se puede? Y a veces decimos nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si es cierto o nomás lo decimos de aquí para afuera. ¿Le creemos a Dios o no? Si no le creemos todavía, hermanos, tenemos que reflexionar sobre esto. El Señor nos sacó, no nomás para que seamos libres físicamente. No, pues ya no tomo, ya no fumo. Sí, de acuerdo, pero ¿qué hay dentro de ti? No hay una actitud donde tú le crees a Dios cada promesa y cada promesa, porque Dios lo ha dicho. Josué y Caleb dijeron, si Dios ha dicho que nos entregó una tierra, es porque se va a hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿De cuál espíritu eres tú? ¿Del de los 10 o del de los 2? Amén. Hermanos, ¿cuántas cosas Dios quiere hacer? Pero todavía Dios sigue encontrando muchas mentes como los 10 espías. Dios quiere hacer muchas cosas con la iglesia, con sus hijos, en sus familias. Pero todavía Dios encuentra espías o gente con el no se puede. Con el que es que hay gigantes, es que hay imposibles, es que hay muchas fortalezas, es que no es lógico, es que por más que quiera, es que por más que lucho, pero no luches tú, pues. Declara la palabra. No sé con quién hablaba el día de ayer o antier. ¿Quién era? Con Blanquita. ¿Dónde está Blanquita por ahí? ¿No está Blanquita? Ya está, ¿no? Platicamos en su casa ayer. No me acordaba quién me había dicho. Es que decía, yo declaro en el nombre de Jesús tal cosa. Y lo demás también pensaba que estaba chiflada. Porque no era lógico, pues. Declarar cosas que no son lógicas. Es de chiflados, ¿no? Pues depende. ¿A quién le cree usted? ¿El mundo le cree a Dios? No le cree a Dios. Dice que es cristiano, que es creyente. Pero acuérdense que ser creyente no es decir que creo. Es que confía. Es que obedece. Ese es el que realmente cree. Amén. Entonces, ¿cuántas cosas Dios quiere hacer y no las ha podido hacer? Alguien pudiera decir, ¿qué le costaba a Dios haberlos metido a los 3 meses a la tierra? ¿Pero lo hizo Dios o no lo hizo? No lo hizo. Va para atrás. Y no por otros 3 meses, ¿eh? ¿Por cuánto? 40 años. ¿Hasta qué?
hasta que se murieran todos los que dijeron que no se puede. Ahora yo le pregunto a usted, si usted dice que no se puede, ¿qué va a pasar? Hasta que se muera. Hasta que se muera la que dijo que no se puede. No, hasta que se muera ese pensamiento, hasta que se muera esa actitud. Vamos a tomarlo así, porque no es que Dios quiera que usted se muera porque dice que no se puede, pero debe morir en usted el pensamiento de no se puede. En lugar de ver el gigantón, véalo usted el gigante y usted diga, ¿cómo lo va a derribar Dios? ¿Cómo lo irá a hacer? Pero crea que lo va a hacer. No lo va a hacer usted. Ahí andamos buscando palancas, andamos buscando dinero, andamos buscando influencias, andamos con mentiras y con todo para lograr cosas. No es así. No es así. Vea con los ojos de la fe y declárelo, porque Dios lo ha dicho. ¿No se anima usted a cambiar de ser de los 10 a ser de los 2 ahora? ¿No se anima usted? Andaban 12 espiando la tierra, 10 andaban con un pensamiento propio, esclavos, y vieron puras derrotas. Pero 2 estaban emocionados, de espías andaban emocionados. Miraban las uvas, decían, estas van a ser para nosotros. Amén. Esta tierra Dios ya nos dijo, ya es nuestra, es nomás tomarla. Amén. Miraban la ciudad y decían, wow, ya me imagino, ya me vi dónde voy a vivir yo. Porque Caleb se miró, hermanos, aquel monte lo quiero yo. Amén. Aquel monte lo quiero yo. Lo vio de lejos. Y 40 años después, él dice, no me cambien la pichada, yo quiero ese monte. Amén. Amén. Usted ya vio lo que usted quiere para usted, para su familia, para sus hijos. Si ya vio usted, si no lo ha visto, está perdiendo el tiempo, porque va para ninguna parte usted. Sígale dando vuelta al desierto otros 40 años si quiere, porque no tiene una cosa donde ver la gloria de Dios. ¿Usted cree que cuando entraron ellas a la tierra no dijeron, Dios cumplió su promesa? ¿No dijeron eso ellos? Claro. No dijeron, qué valientes somos y qué abusados somos. No. Ellos sabían que Dios había cumplido su promesa. ¿Cuánto tarde el Señor? Que no te importe a ti, que no es tardanza, porque Él sabe cuándo es el tiempo. Claro que si tú tienes una mente de esclavo, se va a tardar más esto, claro. Pero si tú estás declarando palabra, si tú estás soltando la palabra, si tú estás orando en tu casa y tú estás hablando la palabra a tus hijos, a tu gente allí, Dios se gloria por eso. Amén. Cada vez que sueltas una promesa de la Biblia a quien sea, el cielo hace fiesta. Amén. Porque estás honrando la palabra que Dios dijo que haría.